Todavía nos encontramos en el capítulo 14 y ahí vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación del estudio que estamos llevando en este libro del Nuevo Testamento. Dice entonces la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 53 en adelante. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron allí todos los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley. Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Allí se sentó con los guardias y se calentaba junto al fuego. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no la encontraban. Muchos testificaban falsamente contra él, pero sus declaraciones no coincidían. Entonces unos decidieron dar este falso testimonio contra él. Nosotros le oímos decir: destruiré este templo hecho por hombres y en 3 días construiré otro no hecho por hombres. Pero ni aún así concordaban sus declaraciones. Poniéndose de pie en el medio, el sumo sacerdote interrogó a Jesús: ¿no tienes nada que contestar? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado y no contestó nada. ¿Eres el Cristo, el Hijo del Bendito?, le preguntó de nuevo el sumo sacerdote. Sí, yo soy, dijo Jesús. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. ¿Para qué necesitamos más testigos?, dijo el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. Ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Todos ellos lo condenaron como digno de muerte. Algunos comenzaron a escupirle, le vendaron los ojos y le daban puñetazos. Profetiza, le gritaban. Los guardias también le daban bofetadas. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, vamos a cubrir ahora la primera parte de lo que sería el juicio que le hicieron al Señor Jesús. Digo la primera parte porque la segunda es el juicio que él tendrá delante de Pilato. El primero es delante de los sacerdotes y el segundo, o la segunda parte, es delante de Pilato. Estas dos partes, hermanos, se cree de que al principio constituían un solo relato y que es de la autoría de Marcos el haber insertado entre las dos partes del juicio el relato de la negación de Pedro. Esto no debe extrañarnos porque es lo que hemos encontrado en otras partes del Evangelio y hemos visto que es una de los recursos redaccionales o literarios que Marcos utiliza en su Evangelio. Y es lo que, para ilustrarlo de alguna manera, hermanos,
yo le he llamado la técnica del sándwich, que así como el sándwich pues está constituido por dos rodajas de pan y en medio lleva el jamón. Entonces Marcos toma relatos largos, los parte por la mitad, los separa e inserta como que si fuera el jamón otra historia. De manera que lo que hoy hemos leído, que es el juicio delante del consejo religioso, esa sería como una de las tajadas de pan. El relato de la negación de Pedro, que va a continuación, sería como el jamón. Y los primeros 15 versículos del capítulo 15, que es la continuación del relato del juicio de Jesús, solo que ahora delante de Pilato, sería la otra tajada de pan. Entonces ahí tenemos las dos tajadas de pan y el jamón, que sería la negación de Pedro. Habiendo, hermanos, presentado lo que sería como este panorama más amplio de este relato del Evangelio, vamos ahora entonces a ver lo que es la primera tajada de pan, que es cuando el Señor es llevado para ser juzgado delante de las autoridades religiosas. Jesús tuvo dos juicios, o dos partes, como he estado diciendo. La primera fue un juicio religioso, en donde él es acusado de blasfemia. Y luego, en la segunda parte, él tiene un juicio político, donde le hacen una acusación política, que es el delito de subversión. Esto que hacen las autoridades, porque son las autoridades judías las que están detrás de este manejo de las cosas, tenía como objeto, en primer lugar, lograr una condena a muerte, como lo vamos a ver ya, por blasfemia, que era una de las causales que la ley de Moisés establecía para aplicar la pena de muerte. Pero que eso no iba a ser aprobado por las autoridades romanas, que veían la parte puramente política, y los únicos autorizados en esa época para poder aplicar una condena a muerte. Por eso es que cuando llegan delante de Pilato cambian, ya la acusación ahí ya no es de blasfemia, sino que es de subversión. Pero eso lo vamos a ver en su momento. Entonces estamos ahora en la primera parte, que es el juicio religioso, que es un cargo por blasfemia. Dice el versículo 53: llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron ahí todos los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley. El versículo 54 continúa: Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Significa que anteriormente, cuando el Señor es capturado en el Getsemaní, que lo vimos la semana anterior, vimos que el Evangelio afirmó que todos sus discípulos lo abandonaron, y entre los que lo abandonaron estaba Pedro. Pero probablemente después de que ya el Señor había sido capturado, quizá Pedro comenzó a reflexionar en las palabras que le había dicho antes al Señor, que aunque todos lo negaran, él no lo negaría. Incluso había dicho que si le era necesario morir juntamente con él, que lo haría, pero que no lo iba a negar. Quizá recordando estas palabras, Pedro dijo: no lo puedo abandonar. Entonces lo que hizo fue comenzar a seguir a Jesús de lejos, es decir, desde Getsemaní. Él dejó que el grupo que había capturado al Señor caminara, y ya de lejos él los iba siguiendo para ver a dónde lo llevaban. Él ve que lo llevan a casa del sumo sacerdote, y aquí es donde viene la audacia de Pedro, porque dice que
él entró en el patio del sumo sacerdote. Y recuerde que lo que acababa de ocurrir en el Getsemaní es que él había sacado su espada y le había cortado la oreja a un siervo, a un criado del sumo sacerdote. Es decir, ese criado vivía y trabajaba en la casa donde hoy él está entrando. Eso es verdaderamente correrse un riesgo, ser muy audaz, porque estaba yendo al lugar donde estaba la persona contra la cual él había cometido un delito, y donde obviamente iban a estar todos los demás que habían capturado al Señor y que lo podían reconocer. Pero no solo entra al patio del sumo sacerdote, sino que dice que se sentó con los guardias, los que acababan de detener al Señor, y se calentaba junto al fuego. Entonces, en esto podemos ver, hermanos, que Pedro todavía seguía sosteniendo lo que él le había expresado al Señor, que no lo iba a abandonar, que aunque todos lo negaran, él no lo iba a hacer. De manera que, corriendo estos riesgos de los que estamos hablando, él está allí. No está al lado del Señor, pero está lo más cerca que puede. Pero como también lo dijimos anteriormente, y lo vamos a ver cuando lleguemos al jamón del sándwich, que no solamente es que uno tenga la voluntad de ser fiel, no solamente es incluso que se tengan las agallas o la valentía que Pedro está mostrando ahora, porque él está entrando en una zona de alto riesgo. Pero no solo se trata de tener esa valentía, sino que, como lo dijimos en su oportunidad, se trata de tener la altura y la madurez espiritual que permita a esa persona mantener las convicciones contra todo riesgo que se tenga que enfrentar. Y eso es lo que le hacía falta a Pedro. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente parte. Versículo 55. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no la encontraban. Esto que estaba sucediendo, hermanos, no era un juicio justo, sino que era una tergiversación de la justicia. Porque note, están haciendo las cosas al revés. Ellos ya tienen una condena elaborada, y es que lo quieren condenar a muerte, pero no tienen cómo justificar esa muerte o esa condena. Y como no la tienen, dice que no solo el sumo sacerdote, sino que el plenario de los que estaban ahí en el consejo o concilio andaban buscando pruebas. Es decir, estaban haciendo las cosas al revés. Porque, hermanos, la forma natural o la forma correcta o la forma justa de cómo se realiza un juicio es de que hay una persona a la cual se le acusa de algo. Pero usted sabe que la misma ley establece que toda persona debe ser considerada inocente mientras no se le pruebe lo contrario. Es decir, que una persona, incluso usted pudo haberla visto robando y decir, este es un ladrón, y lo detienen por robo. Pero mientras el juez no diga si cometió el robo, entonces a la persona se le presume inocente. Y usted puede decir, no, pero si yo lo vi, está bien, y nadie está diciendo que tú no lo hayas visto.
Pero lo que la ley dice es que ese hombre es inocente mientras no se presenten las pruebas. O sea, tu testimonio, tú que lo viste robar, tu testimonio es importante. Esa puede ser una buena prueba. Claro, los abogados defensores van a tratar de desvirtuar tu testimonio. Te van a preguntar cosas como: ¿a qué horas lo vio? ¿Qué ropa llevaba? ¿Estaba acompañado de alguien? ¿Cómo fue que usted lo vio? O sea, lo que van a buscar es que usted diga alguna inconsistencia. Que usted diga: llevaba una camisa celeste y resulta que no era celeste, sino que era rosada. O que usted diga: es que lo que se iba a robar lo tomó con la mano derecha y resulta que el hombre es zurdo. Inconsistencias como esa son las que los abogados buscan y dicen: bueno, entonces no estamos seguros que usted haya visto lo que dice que vio, porque no es posible que lo haya tomado con la mano derecha porque el hombre es zurdo, o porque no llevaba ese tipo de ropa, o porque no ocurrieron las cosas a la hora que usted dice que ocurrieron, o no fue que lo robado lo que usted dice que se robó, porque el afectado lo que dice que robaron fue otra cosa. Así, ¿verdad? En todo eso el acusado sigue siendo inocente, pero digamos que su testimonio es consistente y no se lo logran votar ni rebatir. Entonces viene el juez y dice: esta persona es un ladrón porque robó, pero porque los testimonios, las pruebas lo han demostrado así. Cuando ya se ha declarado la culpabilidad de la persona, entonces es cuando viene la siguiente etapa, que es ya la imposición de pena. Pero aquí todo es al revés. Ellos ya tienen la pena y es la pena de muerte. Pero ahora ellos no tienen pruebas. Ellos no tienen, hermanos, ningún procedimiento. Ellos obviamente no lo están considerando o presumiendo inocente, sino que ellos ya lo tienen condenado. Entonces esa es una tergiversación de la justicia. Eso es lo peor que se puede hacer con el sistema judicial, y es de que primero se condena a las personas y cuando ya están condenadas dicen: bueno, ¿y por qué lo vamos a condenar? ¿De qué lo vamos a acusar? Y empiezan a inventar o comienzan a fabricar pruebas, ¿verdad? Entonces, eso es lo peor que se puede hacer, pero eso es lo que estaban haciendo con el Señor Jesús. Ya tenían la condena a muerte, pero no solo el sumo sacerdote, sino que dice que todo el consejo en pleno buscaban una prueba, cómo justificar la condena que ellos ya habían decidido impartir. Versículo 56. Muchos testificaban falsamente contra él, pero sus declaraciones no coincidían. Es interesante, hermanos, de que había, dice, muchas personas que querían testificar en contra del Señor Jesús. ¿De dónde habían salido todas estas personas que hoy quieren ser testigos en contra de Jesús? Lo más probable es que quizás ni conocían a Jesús, ni sabían que los sacerdotes y el resto del concilio ya habían tomado la decisión de aplicarle la pena de muerte. Pero probablemente lo que ocurría, porque hemos visto que así operaban los sacerdotes, es que quizás habían ofrecido dinero para aquellos que se ofrecieran testificar en contra de él y así poder inventar las pruebas. Y claro, cuando la gente le ofrecen dinero, usted sabe que la gente empieza a ver lo que nunca vio y comienza a testificar en contra de personas que quizás ni conoce. Por eso le digo, probablemente ellos ni sabían quién era Jesús, quién o por qué lo estaban. Lo que les interesaba era el dinero que les iban a dar. Pero el problema con eso es de que entonces, ¿y cómo me gano ese dinerito? Bueno, tú tienes que llegar ahí y hablar en contra de este hombre. Hecho, vamos. Entonces decían cualquier cosa. Y como decían cualquier cosa,
Uno decía algo, el otro decía algo diferente. Entonces no había una congruencia, no había una coincidencia. Entonces de nada servía que hubieran muchos que estuvieran queriendo testificar en contra de Jesús, porque no lograban tener un acuerdo sólido y que dijera: entonces tenemos testigos que dicen que este hombre es un blasfemo. Y Marcos pone un ejemplo de eso. Versículo 57 dice: entonces unos decidieron dar este falso testimonio contra él. Es decir, estos ya fueron un poquito más vivos, porque dijeron: bueno, entonces miren, no pasemos separados, porque ahí cada quien va a decir su historia. Pongámonos de acuerdo. Entonces, este ya fue un grupo que se pusieron de acuerdo, y dice que juntos dieron testimonio, y ellos decían: a este hombre le oímos decir: destruiré este templo hecho por hombres, y en 3 días construiré otro no hecho por hombres. Esto que ellos están diciendo, alguna relación tenía con lo que el Señor Jesús había dicho pocos días antes, esa misma semana, cuando en el capítulo 13, que es el anterior, él había pronunciado su sermón profético, como se le llama. Recuerde que es ahí cuando, hablando del templo, el Señor había dicho que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera removida. Eso es lo que Jesús dijo. Pero la versión de estos es que él había dicho: destruiré este templo hecho por hombres. Es que lo que ocurre es de que ellos habían oído, probablemente, o alguien les había dicho, que Jesús había dicho que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera removida. Es decir, el Señor habló de la destrucción del templo. Pero en esa época también había mucha profecía, podríamos decir, popular, que circulaba entre las personas, y entre eso había creencias, y una de ellas era que ese templo que estaba ahí, que había sido ampliado por Herodes, no era un templo que verdaderamente agradara al Señor, porque había sido ampliado por Herodes, el cual no tenía un buen testimonio, por decirlo de alguna manera. Pero él era el que había ampliado el templo. Entonces había una creencia popular que al Señor ese templo no le agradaba, y que ese templo sería destruido, y que después el Señor construiría, él, Dios mismo, un nuevo templo, que este sí ya le agradaría, porque no habría sido hecho por personas de mal testimonio o de manos impuras como lo era Herodes. Entonces de ahí es donde venía la frase de templo hecho de manos, que se refería a las manos de Herodes, y que Dios habría de construir un nuevo templo no hecho de manos, no hecho de manos humanas, porque sería hecho por Dios mismo. Entonces esa creencia popular, como le digo, que se basaba en ciertas profecías distorsionadas en su interpretación, combinado con lo que Jesús había hecho, es lo que lo lleva a ellos ahora a elaborar esa frase que él había dicho: destruiré este templo hecho por hombres, y en 3 días construiré otro no hecho por hombres. Entonces note, es una combinación. Bueno, en realidad Jesús nunca dijo que él iba a destruir el templo. Él dijo que no quedaría piedra sobre piedra, pero no dijo que él lo iba a destruir.
Y luego lo combinan con la creencia de que habría de Dios hacer un templo. Y para ellos ahí estaba la blasfemia. Porque era, por un lado, Jesús el que había dicho: destruiré este templo, pero en 3 días construiré otro no hecho por hombres. Pero note lo que está diciendo. Están diciendo que Jesús dijo: yo construiré otro templo no hecho por hombres. Entonces, ¿qué es lo que Jesús estaba diciendo? Si fuera cierto que él hubiera dicho eso. Es como que si yo le dijera: hermano, mire, yo voy a construir un edificio, y voy a construir un edificio no hecho por hombres. Entonces usted me preguntaría: ¿y entonces usted qué es? ¿Usted es ángel, es Dios o qué? Porque estoy diciendo que yo lo voy a construir, y estoy diciendo que no es construido por hombres. Y en esa tradición profética popular que le digo, la idea era que era Dios el que iba a construir el nuevo templo. Por eso era no hecho con manos o no hecho por hombres. Entonces, ¿qué significaba? Que si era cierto que Jesús había dicho eso, entonces, él lo que estaba diciendo es que él era Dios. Porque así como ponían en su boca de que él iba a destruir el templo, también ponían en su boca que él iba a construir el nuevo templo, lo cual, según la tradición, era Dios quien lo iba a hacer. Pero él está diciendo que era él quien lo haría. Por lo tanto, él estaba haciéndose pasar por Dios, y lo ratificaba diciendo que era un templo no construido por hombres, aunque era él quien lo iba a construir. Entonces note, esta ya es, hermanos, un testimonio más elaborado. Es un invento también. O sea, porque Jesús no dijo nada de eso. Es un invento, también es un falso testimonio, pero le pusieron un poquito más de trabajo. Le pusieron un poquito más de reflexión, ¿verdad? Para hacerlo creíble. Pero, dice versículo 59, ni aún así concordaban sus declaraciones. Es decir, que aún esa acusación ya más trabajada, ni esa le servía. No podían hallar pruebas en contra del Señor. Versículo 60, ante el hecho de que no se hallaban las pruebas, y aunque habían muchos testigos comprados, nadie podía decir algo que concordara con otro, que se pudiera confirmar. Entonces el sacerdote, recordemos que aquí ya es bien noche, es la medianoche, entonces se pone en pie, dice, en medio de todos, versículo 60, y él comienza a interrogar a Jesús y le pregunta: ¿no tienes nada que contestar? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero, dice el versículo 61, Jesús se quedó callado y no contestó nada. ¿Por qué el Señor no contestaba nada? Porque él sabía que eso era una farsa. Él sabía de que ya tenían la condena. Él sabía que todos los que estaban ahí hablando, todos eran unos mentirosos, falsos testigos. Y no había sentido que él estuviera tratando de defenderse contra personas contra las que nunca iba a ganar, porque eran personas que estaban decididas a condenarlo. Entonces él decide guardar silencio. Esa era la posición más digna en ese momento. Era como decirles: hagan lo que quieran. Si ustedes van a manipular las cosas, si ustedes van a hacer un juicio injusto, háganlo. Pero yo en eso no me meto para nada. Entonces él guardaba silencio. Y por otro lado, como él lo dijo en el Getsemaní, era necesario que las escrituras se cumplieran.
Por lo tanto, él lo que está esperando es el cumplimiento de las escrituras, que era lo que él ya 3 veces le había anunciado a sus discípulos, que habría de ser muerto. Entonces viene el sumo sacerdote y le hace otra pregunta, versículo 61. ¿Eres el Cristo, el Hijo del bendito? Y ahora, como para facilitar las cosas y que finalmente venga la condena, Jesús responde, versículo 62, y le dice: sí, yo soy. En otras palabras, está diciendo: sí, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo del bendito. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Cuando él dice: verán al Hijo del Hombre, esa expresión, el Hijo del Hombre, es tomada del profeta Daniel. Y era una expresión que los judíos sabían que se refería al Mesías, al Cristo. Él está ratificando que él es el Cristo, porque está tomando para sí mismo el nombre de el Hijo del Hombre. Y les dice: lo verán sentado a la derecha del Todopoderoso. Pero eso, hermanos, de estar sentado a la derecha del Todopoderoso, el cual es Dios, estar a la derecha de Dios, constituía a Jesús en un igual a Dios, porque el que estaba sentado a la derecha era el corregente, era la persona que dentro de un reino cogobernaba con el rey. Entonces, cuando él dice que lo verían sentado a la derecha del Todopoderoso, entonces él está diciendo que él correina con el Todopoderoso, y lo verán venir, le dice, en las nubes del cielo. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? O sea, no solo está diciendo que es el Cristo, que es el Hijo del bendito, no solo está diciendo que es el Hijo del Hombre, sino que además está diciendo que Él es de la altura de Dios, del Todopoderoso, porque dice que lo van a ver sentado a la diestra del Todopoderoso. Y luego añade: y me verán venir en las nubes del cielo. E Israel lo que sabía era que quien venía con las nubes del cielo era Dios, porque eso es lo que sucedió en el monte Sinaí, que el Señor descendió en las nubes que se posaron sobre la cima del monte Oreb para entregar la ley. Pero hoy Jesús está diciendo que a Él lo van a venir viniendo en las nubes del cielo. Y por eso es la reacción del sumo sacerdote en el versículo 63, cuando dice: ¿para qué necesitamos más testigos? Saquen a todos estos mentirosos inútiles que no pudieron decir nada bueno. ¿Para qué necesitamos testigos? Y se rompió las vestiduras. Ustedes han oído la blasfemia, le dijo el concilio. ¿Qué les parece? O sea, eso es lo que andaban buscando. Por eso es que el Señor se los entregó, el Señor se los dio, porque es lo que ellos querían, una excusa, una justificación para poderlo condenar. Bueno, entonces si eso quieren, el Señor se los da. Y entonces viene el sumo sacerdote y dice: esa es una blasfemia. Ustedes lo han oído, ¿para qué estamos perdiendo tiempo oyendo testigos cuando todos lo hemos escuchado? Y les pregunta: ¿qué piensan? ¿Qué les parece? Y claro, como todo el concilio, eso es lo que quería, condenarlo. Entonces dice la parte final del versículo 64: todos ellos lo condenaron como digno de muerte. Todos comenzaron a decir: pena de muerte,
pena de muerte, pena de muerte, pena de muerte, pena de muerte, pena de muerte. O sea, todos lo condenaron. Y como a ellos les parecía que lo que el Señor había hecho era decir una gran blasfemia, los judíos eran así, que eran intolerantes. Entonces, frente a una persona que presumiblemente había dicho una blasfemia, ellos reaccionaban como lo hicieron, por ejemplo, contra Pablo. Cuando Pablo es capturado, siempre en el templo en Jerusalén, es capturado igual por una mentira, porque unos que lo conocían y eran sus enemigos comenzaron a decir: este ha metido gentiles dentro del templo, lo cual era una profanación terrible, ¿verdad? Y por eso es de que lo sacan a todos, cierran las puertas del templo y lo agarran a Pablo. Y hermano, lo hubieran hecho picadillo, si no es porque el tribuno, el oficial romano, llega con el ejército y los soldados romanos arrebatan a Pablo y aún así lo querían despedazar. Y todos gritaban: fuera con él, mátenlo, es digno de muerte. Entonces ya Pablo estaba golpeado. Es que querían matarlo, porque les parecía que el decir una blasfemia era algo que tenía que ser castigado de inmediato. Y como a ellos les parece que Jesús acababa de decir una blasfemia, dice el versículo 65, algunos comenzaron a escupirle, le vendaron los ojos y le daban puñetazos y se burlaban de él diciéndole: profetiza. Es decir, esa fue una reacción inmediata. Solo el sumo sacerdote dijo: han oído la blasfemia, y comenzaron a escupirle. Probablemente los mismos miembros del concilio. Y usted sabe que escupir a una persona es una expresión de repudio, de odio, de rechazo. Y luego lo vendan, lo golpean, comienzan a darle bofetadas, comienzan a burlarse de él, pidiéndole que profetice. Y luego termina diciendo: los guardias también le daban bofetadas. Es decir, no solo eran los soldados o los guardias, eran los miembros del concilio, porque ellos pensaban de que de esa manera estaban defendiendo la honra de Dios. Por eso es que el Señor Jesús dijo: vendrá un tiempo, dijo, donde los van a maltratar, los van a torturar. Y aún habrá quienes, dijo, que van a pensar de que al darles muerte están agradando a Dios. Nosotros sabemos, hermanos, que Dios es un Dios compasivo, es un Dios de perdón, es un Dios de misericordia. Pero hay gente que eso no lo entiende y creen de que escupiéndole a alguien se está agradando a Dios. Creen que golpeando a alguien se está haciendo la voluntad de Dios. Y peor, creen que matando a alguien están defendiendo la causa de Dios. Jesús dijo: no se asusten, que así va a ser. Y ejemplo es lo que le está ocurriendo a él ahora. Porque las personas pueden ser muy religiosas, pero desconocen la palabra de Dios y desconocen los principios que son la naturaleza de Dios, como hemos mencionado, ¿verdad? La misericordia, el perdón, la tolerancia. Esas son las características de Dios. Entonces, pensar en intolerancia, en insultar a alguien, en escupirle, en golpearle o en matarlo, hermano, eso es totalmente contrario a lo que Dios desea. Y nadie que hace o piensa o desea esas cosas
es un verdadero hijo de Dios. Nada tiene que ver eso con la gloria de Dios, ni con defender su verdad, ni con defender su evangelio. Es que no se puede defender el amor con odio. No se puede defender a Dios, cuya imagen está en el ser humano, si a ese ser humano se le está escupiendo o insultando o golpeando. Y mucho menos se puede honrar al Dios de la vida matando a un ser humano que tiene la imagen de Dios. Es una total contradicción. Pero Jesús dijo, van a venir personas que van a creer que sí, que van a pensar de que sirven a Dios cuando los maten. Entonces ahora el concilio ya tiene lo que quería. Ya lo tienen condenado a muerte. Eso es lo que querían. Pero ahora ellos saben, como lo dicen los evangelios, que ellos no podían aplicar la pena de muerte, porque estaban bajo el poder de Roma, y los romanos no permitían que los locales pudieran aplicar la pena capital. Entonces saben que lo tienen que llevar a Pilato, porque él es el que tiene que ratificar la condena a muerte y ordenarla para que se pueda realizar. Y es lo que van a hacer a primera hora del siguiente día. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Mientras tanto, hermanos, recordemos las lecciones que este pasaje nos deja. Y en primer lugar es que si nosotros somos hijos de un Dios justo, no es posible que avalemos la injusticia. No es posible que las cosas se hagan al revés, que primero se condena a las personas o se tiene la condena para ellas y después yo me invento cómo hago para justificar la pena que ya decidí. O sea, eso es abominable a los ojos de Dios. Y tampoco se le agrada a Dios cuando en el ser humano hay repudio, rechazo, odio, expresiones de violencia hacia seres humanos, sea quien sea. Eso no es haber conocido a Dios. Que el Señor nos ayude para poder tener una manera diferente. Hoy una persona me preguntaba ¿qué es la santidad? Y yo le decía, bueno, la santidad es ser diferente a los demás. Y eso es lo que Dios desea, que no seamos como todos, porque entonces, ¿para qué llevamos el nombre de creyente o de cristiano? La gracia es que seamos diferentes a los demás. Que Dios nos ayude a ser verdaderamente diferentes. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, y antes de hacer la oración yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús, pero usted ha escuchado la palabra de Dios, y al oírla, si usted quiere ser parte de ese pueblo que es diferente a los demás pueblos de la tierra, si usted quiere ser de esas personas que llevan una vida y sienten cosas distintas a los demás, yo le invito para que hoy usted pueda venir y recibir al Hijo de Dios. Si hay alguna persona, algún amigo o amiga que desea recibir a Jesús por primera vez, en el lugar donde se encuentra puede levantar su mano en señal de que desea recibir al Hijo de Dios, y nosotros vamos a orar por usted. Hoy es su momento, su oportunidad. ¿Hay alguien que necesita recibir a Jesús? Puede levantar su mano y vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona que lo hace? Hoy es su momento. Le animo y le invito para que aproveche esta oportunidad. Muy bien, aquí hay una persona que pasa, que Dios lo bendiga, bienvenido. Si hay alguien más que necesita venir al Señor,
puede indicárnoslo levantando su mano. Le pedimos levantar la mano porque queremos saber quiénes son las personas que desean esta oración. ¿Quiere que oremos por usted? Levante su mano. O si hay hermanos, hermanas que se han alejado del Señor y hoy necesita reconciliarse, también puede indicárnoslo levantando su mano. ¿Es primera vez que usted recibe a Jesús? ¿O se reconcilia? Levante su mano. Hermano, es el tiempo de volver. Hermana, es el momento de venir para reconciliarse con el Señor. ¿Hay alguien que necesita hacerlo? Puede levantar su mano. Vamos a orar entonces. Señor, gracias te damos por esta persona que está aquí en este lugar entregándose a ti, y también por aquellos que a través de la radio, donde quiera que escuchan, se están uniendo a esta oración para creer o para reconciliarse. Señor, perdónales, dales una vida nueva, ayúdales a ellos y ayúdanos a nosotros a ser diferentes, a poder actuar de manera distinta a la forma como lo hace el común de los humanos. Ayúdanos para que como pueblo tuyo podamos marcar la diferencia y no seamos parte de las obras malas. Por Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén.